Bueno, comenzaremos con la clase de corazón. El corazón es el órgano central que mediante sus contracciones rítmicas va a bombear la sangre de manera continua a través de los vasos sanguíneos. Esto es un corazón de equino en una vista lateral, izquierda. Vamos a empezar a repasar un poquito acerca de los grandes vasos del tórax. Los grandes vasos suspenden al corazón únicamente por su base. Acá tenemos un esquema con la circulación sanguínea mayor y menor en un perro. ¿Qué significa la base del corazón? Si esto es el corazón, toda esta parte cónica que mira hacia dorso craneal es la base. Entonces, lo que les explica acá es que los grandes vasos, hablando de grandes vasos, se refiere a la aorta, a las venas cavas, son las que suspenden el corazón únicamente por su base. La mayor parte del resto del órgano es libre y está rodeado por una cavidad, por una membrana en realidad, que es el pericardio. Las arterias son las que van a salir de los ventrículos. El corazón tiene 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 atrios. Las arterias son las que salen de los ventrículos. En el caso del ventrículo derecho, que está hacia craneal, ese ventrículo derecho, de él sale una arteria que se llama tronco pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale otro vaso muy importante, que es la arteria aorta. Ella sale del ventrículo izquierdo. A los atrios, que son las otras 2 cámaras, van a llegar venas. Al atrio derecho llega la vena cava craneal y la vena cava caudal, que aquí llega desde atrás. Esto simplemente es un esquema, no es real, es simplemente para que entiendan la distribución de los vasos. Y al atrio izquierdo van a llegar las venas pulmonares. Vamos a repasar un poquito los tipos de vasos sanguíneos que existen. Los vasos sanguíneos que existen son los capilares, que son pequeños vasos, los de pequeño diámetro, tienen paredes formadas por una sola capa de células endoteliales, y en ellos se va a dar el intercambio de nutrientes y de gases entre la sangre y los tejidos. Cada vez se van a ir convirtiendo en capilares de mayor diámetro hasta desembocar en vasos más grandes. Las arterias son las que llevan sangre desde el corazón hasta los tejidos. Dijimos que las arterias eran las que salían de los ventrículos. Entonces ellas van a llevar la sangre desde el corazón hasta los tejidos. Esas arterias tienen paredes duras y elásticas de tejido conectivo, que les permite soportar la alta presión. Las venas son las que llevan sangre de regreso al corazón, son las que entran en los atrios. Esas venas tienen paredes más delgadas, menos elásticas, acá están siempre por lo general dibujadas en azul, conducen la sangre de baja presión y ellas van a tener unas válvulas que impiden el retroceso de la sangre cuando ascienden hacia el corazón. Acá tenemos un esquema que, ¿qué significa? La arteria se van como achicando y comunicando con arteriolas de menor calibre hasta que se capilarizan y forman vasos más chiquitos que son los capilares arteriales. Y esos capilares arteriales se comunican, se anastomosan, significa, con capilares venosos. Se continúa la sangre con un capilar venoso. ¿Pero dónde se da esta capilarización? En los tejidos. Viene la sangre con oxígeno, se la cede al tejido y acá hay un intercambio entre el tejido y toda la red capilar arterial y venoso. Cuando se tiene que producir el drenaje, por decir así, ya el tejido se nutrió, recibió el oxígeno, los nutrientes, desecha otros elementos hacia los capilares venosos, que se continúan con las vénulas, que son un poquito más grandes, y las vénulas vuelcan en venas más grandes que van rumbo al corazón. Los vasos linfáticos, acá puse un esquema de humano porque estaba más claro, está compuesto por una red de capilares. Los vasos linfáticos también tienen capilares linfáticos, son muy permeables y esos capilares están en los tejidos también. Se van agrupando después en vasos cada vez más grandes y en su recorrido van a atravesar unos engrosamientos que se llaman nódulos linfáticos.
Nosotros en anatomía, vuelvo a repetir, no hablamos de ganglios linfáticos. La palabra ganglio la dejamos para el sistema nervioso. Nosotros siempre le vamos a nombrar a los nódulos linfáticos. Como está en el esquema, nódulos linfáticos. Ustedes en la cabeza vieron los nódulos linfáticos mandibulares, en el triángulo lateral del cuello vieron los nódulos linfáticos cervicales superficiales. A ese tipo de nódulos nos hacemos referencia cuando los nombramos. Son órganos, esos nódulos, formados por tejido conectivo que van a liberar linfocitos al plasma linfático. También habíamos hablado en la clase pasada del conducto linfático que estaba dentro del tórax, que era el conducto torácico, que venía juntando la linfa del tórax, incluso nace en el abdomen, en la cisterna del quilo, y lleva la linfa de retorno hacia el sistema venoso. Acá tenemos un esquema del perro y también la descripción que les dice el libro, que el sistema linfático es responsable de la defensa inmunitaria del organismo. Va a proteger al cuerpo de sustancias extrañas, de virus, de bacterias, de otros microorganismos. Y el sistema linfático incluye órganos linfáticos como el timo, las tonsilas que habíamos visto en cavidad nasal y también en cavidad bucal, el vaso, que todavía no hablamos, un órgano que está en el abdomen, los nódulos linfáticos, los glóbulos rojos, también tejido linfático difuso, todos los linfocitos que se van a producir en esos nódulos linfáticos van a empezar a circular, ¿sí? Y se van a distribuir. Lo que sí tiene que quedar claro que después los capilares y después los vasos linfáticos terminan en el sistema venoso. Y acá en el esquema de la figura 752 tienen los nódulos linfáticos que se palpan en el perro. Algunos de cabeza, por ejemplo, el mandibular es sobre todo palpable, el cervical superficial que yo les nombraba con el 4 craneal a la escápula, habíamos visto en anatomía 1 al popliteo, ¿sí? Que estaba a caudal de la zona de la pierna, a caudal de la rodilla. Bueno, todo eso era una introducción para empezar a hablar del corazón. Acá tenemos una sección del corazón que está mostrando las 4 cámaras que tenemos que empezar a ver de a poco. También está mostrando algunos vasos importantes como son la vena cava craneal, esto es craneal en el animal y esto es caudal. Esta es la vena cava craneal. El atrio derecho está con el número 3, ¿sí? Todo esto que está aquí es el atrio derecho. El atrio derecho, hay un tabique que separa el atrio derecho del atrio izquierdo y acá tenemos los ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho con el 8 y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es atrio derecho. Acá tenemos válvulas que van a conectar las distintas cavidades. Esto es simplemente para que empecemos a hablar de las 4 cámaras que tiene el corazón, ¿sí? Los 2 atrios y los 2 ventrículos. Esto es derecho, esta parte, y esto es izquierdo. El pulso se toma en las arterias, ¿sí? Acá este esquema es de un humano para tomarse el pulso a nivel de lo que sería la muñeca, ¿sí? A medial del carpo. Les dice de la arteria radial. ¿Qué funciones tendría entonces el sistema linfático? Recoge líquidos excedentes de los espacios extracelulares, de los tejidos, recoge grasas de la digestión y tiene una función de defensa a nivel del tejido linfático y los nódulos linfáticos. Vamos a repasar un poquito lo que es la circulación, que ustedes a lo mejor quizás han visto en el secundario. Hay una circulación, hay 2 circuitos, una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor es la que está relacionada con los pulmones. ¿Por qué menor? El corazón está cerquita de los pulmones. Acuérdense que los pulmones, si ustedes recuerdan la cavidad torácica, los pulmones estaban como apoyados sobre el corazón en realidad. Entonces, en circulación menor, la sangre va a salir del corazón por las arterias pulmonares. Acá es el único caso donde una arteria se dibuja en azul. Ya vamos a ir hablando por qué. Las arterias entonces salen del corazón, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y va a ir rumbo al pulmón. Ahí se oxigena y vuelve por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo.
También es el único caso donde una vena se dibuja en rojo. Es decir, en la circulación menor, los colores, por decir así, de la sangre son al revés. Justamente ¿por qué? Porque las arterias deberían llevar siempre oxígeno, pero en este caso la arteria pulmonar va a buscar oxígeno al pulmón. Y las venas pulmonares son las únicas que en este caso traen oxígeno al corazón, porque si no, en realidad siempre las venas llevan sangre con dióxido de carbono. Bueno, y la circulación mayor es la que sí estarían los colores, por decirlo así, y los vasos bien, como siempre hemos hablado, donde las arterias llevan oxígeno. La circulación mayor, la sangre oxigenada, sale del corazón por la arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo. Se distribuye por todo el cuerpo, se capilariza, todo se lleva sus nutrientes a los tejidos y la sangre vuelve con los desechos por las venas, cavas, craneal y caudal. Acá no está dibujada la craneal, esto es simplemente un esquema, no es real. Es para que interpretemos los vasos que salen y entran del corazón. Y la sangre entonces, la circulación mayor, regresa al corazón por las venas cavas. Y acá sí está dibujada en celeste porque las venas cavas traen sangre con dióxido de carbono. Sangre sucia, por decirlo así. Acá tenemos el dibujo que ustedes tienen en el DAIS de la circulación sistémica o pulmonar. A la circulación menor se le llama sistémica o pulmonar. Y a la circulación mayor, ¿sí? Es la que nosotros vimos, obviamente, como circulación mayor. Entonces les dice sistémica o pulmonar. Y les va marcando con el 1 el ventrículo izquierdo, con el 2 la aorta, saliendo del ventrículo izquierdo, con el 3 lecho capilar de cabeza y cuello. Esta zona es el lecho capilar de cabeza y cuello. Acá la aorta, no solamente que va hacia la parte caudal del cuerpo, sino que tiene que ir, recuerden, por el tronco brachiocefálico, y las arterias carótidas va rumbo a la cabeza también, ¿sí? Entonces, con el 4 ya tenemos la aorta abdominal, el vaso sigue por el tórax. Primero hay una aorta torácica y después hay una aorta abdominal. Y ahí la aorta empieza a distribuirse por los tejidos. Con el 5, bueno, está el hígado, con el 6 el lecho capilar de intestinos, con el 7 una vena que vamos a ver más adelante. Todo esto todavía no está claro porque a ustedes les faltan temas de ver. ¿Qué significa acá entonces? La aorta va a ir dándole a través de otras arterias más pequeñas toda la irrigación a todos los órganos, ¿no? Y vuelven los desechos por el número 10, que es la vena cava caudal, que va a ir rumbo al atrio derecho del corazón. Esto ya es circulación mayor. Esta con el 11 es la vena cava craneal, que trae los desechos desde la parte de cabeza y cuello. Y acá con el número 13 tenemos al tronco pulmonar, que sería la arteria pulmonar, se llama tronco pulmonar primero, que después se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Va a los pulmones, la sangre, acá la sangre va sucia, ¿sí? La arteria pulmonar lleva sangre sucia, se oxigena y vuelve por las venas pulmonares que están con el 15. Las venas pulmonares dijimos que era al revés, traían sangre oxigenada rumbo al atrio izquierdo del corazón. Bueno, acá es una síntesis de que la circulación que tienen los vertebrados es doble, completa, significa que la sangre oxigenada y la carboxigenada no se mezclan en el corazón. Siempre está separado el lado derecho del lado izquierdo en el animal, a través de unos tabiques. Las aves, los mamíferos tendrían 2 aurículas y 2 ventrículos con contracción sincronizada. Acá tenemos cortes de lo que sería una arteria y de lo que sería una vena, ¿sí? Recuerden que la arteria siempre tiene una membrana elástica, por eso siempre se notan más firmes al tacto, como más armadas. En cambio, una vena la pueden llegar a ver colapsada, apretada en un animal disecado. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar del corazón. El corazón lo definíamos como el órgano central del aparato cardiovascular, es un órgano totalmente muscular, pero no es macizo, sino que es hueco.
Es cónico o es ovoide, dependiendo la especie, ya vamos a hablar un poquito de cada uno. Es más ovoide en el perro. Está envuelto por una membrana que se llama pericardio, que es una membrana serosa, que también tiene distintas hojas, que ya las vamos a nombrar. ¿Dónde se ubica el corazón? Por ejemplo, en el equino, ustedes van a tener que dar la topografía del corazón. Significa que tienen que decirnos entre qué costilla está, entre la tercera y la sexta costilla. Y en el mediastino medio ventral, no está dorsal. Cuando hablamos de mediastino en la clase pasada, vimos que el mediastino tenía una parte dorsal y una parte ventral. Entonces no está en el techo el corazón, está en la parte medio ventral. Cuando ustedes dan la topografía de un órgano, siempre tienen que decir esas referencias de craneal a caudal y de dorsal a ventral. Y también si es del lado izquierdo o del lado derecho. En el caso del corazón, como está en el medio, es medio ventral, no hace falta aclarar si es izquierdo o derecho porque es un órgano impar y que está en la zona central. ¿Qué dirección tiene el corazón? Ya lo vamos a ver en algunos esquemas, es oblicua la dirección en sentido cráneo-dorsal, ¿sí? La parte más dorsal está hacia el craneal del animal, esa es la dirección que tiene. Y la estructura que tiene el corazón, si lo cortáramos en el corte histológico, veríamos un endocardio, que es la capa interna, un miocardio, que es el músculo cardíaco, y el epicardio u hoja visceral del pericardio seroso. Eso ya lo voy a nombrar bien cuando hable de pericardio. Esta sería la parte más externa del corazón, que se le llama epicardio. Entonces, endocardio, miocardio y epicardio. Acá tenemos la posición del corazón en los diferentes animales. Recién habíamos nombrado que en el equino iba de la tercera a la sexta costilla. En el caso del perro también la topografía es de la tercera a la sexta costilla. En realidad el sexto espacio intercostal podría ser hasta la séptima costilla, porque el corazón del perro está como más acostado, su vértice toca más con el diafragma, por eso se puede correr. Y algunos autores hablan de la tercera costilla al sexto espacio intercostal. Y en el bovino es del segundo espacio intercostal o tercera costilla hasta el quinto espacio intercostal o sexta costilla. Los ligamentos que tenemos que tener en cuenta en el corazón tenemos. El corazón no está suelto, sino que está agarrado por un ligamento que se llama ligamento externo-pericárdico en los animales grandes o frénico-pericárdico en el perro. ¿Qué significa eso? Que la palabra frénico significa que va al diafragma, entonces el ligamento que une sale del vértice del corazón. Sale del vértice del corazón y lo une al diafragma en el caso del perro. Y lo une al esternón, es decir, va a estar más paradito en el caso de los rumiantes, equino y cerdo. Ya lo voy a mostrar en una foto. Entonces, el corazón, acá tenemos, por ejemplo, la forma que tiene el vértice. Es más puntiagudo en equino, en rumiantes y en cerdo, ¿sí? Como puntiagudo. Y en el perro, como dijimos que era casi todo más ovoide, la punta del vértice suele ser más redondo. ¿Qué les quise decir recién con lo del ligamento frénico pericárdico? El ligamento frénico pericárdico sale de acá, del vértice, y va hacia el diafragma en el perro. En cambio, en las otras especies, estos corazones están como más parados, más vertical. Por eso los ligamentos que los fijan se llaman esternopericárdicos, van al esternón. Acá tenemos el arco aórtico, que ya habíamos hablado en la clase pasada, se las dejo simplemente a las láminas para que las impriman, pero no vamos a repetir las ramas que daba la aorta apenas salía, eso lo repasan de la clase pasada. También habíamos hablado de la vena ácigos. Acá tenemos el pericardio. El pericardio, dijimos que era la membrana que envuelve al corazón, y el pericardio tiene dos hojas, una hoja fibrosa y una hoja serosa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, con el número 7 habla de la pleura mediastínica, con el 8 el ligamento, que yo hablaba, externo pericárdico, se cuenta que esto es un esquema, por ejemplo, de corazón de equino. Entonces con el 8 el ligamento externo pericárdico.
Está marcando con el 1 a todo el corazón, con el 2 a los grandes vasos que lo suspenden el corazón de la base, con el 3 el pericardio visceral. Entonces dijimos que el pericardio tenía dos hojas. Una hoja visceral es la que va bien pegada al corazón y una hoja que se va hacia afuera que es la hoja parietal. Y entre ellas queda con el 4 la cavidad pericárdica. Entonces, con el 5 tienen el pericardio parietal, que va pegado a la pared, y ese pericardio parietal, cuando llega a los vasos, se refleja, gira, y se transforma en pericardio visceral. Es lo que yo le decía, si ustedes tuvieran un globo, toda esta cavidad del pericardio fuera un globo, y ustedes le meten el puño, le meten la mano al globo, si pudiera ser blandito el globo, ¿qué va a hacer esa pared de globo? Va a quedar una pared bien pegada al puño, que sería el corazón y que sería esa pared pegada, es el pericardio visceral. Y la parte más externa de la pared va a ser el pericardio parietal. Este pericardio visceral, que está bien pegadito al corazón, también se llama epicardio, que es el que nombramos antes. Proyección del corazón del equino. Acá tienen las proyecciones sobre la pared, que habíamos dicho que se proyectaba. La topografía del corazón del equino es entre la tercera y la sexta costilla en el mediastino medio ventral. El área cardíaca, esto simplemente para que tengan en cuenta, lo van a estudiar cuando lleguen a semiología, van a hablar por qué es importante que ustedes sepan dónde está el corazón, porque ustedes van a poner el estetoscopio en ciertos espacios intercostales y a cierta altura para escuchar las válvulas del corazón, que ahora ya en un ratito vamos a empezar a hablar dónde están las válvulas cardíacas que ustedes después van a tener que auscultar, es decir, poner el estetoscopio y saber si esas válvulas están funcionando bien, si tienen sonidos normales, si no hay ningún soplo. Acá tenemos lo que ustedes van a estudiar en clínica y no lo vamos a ver ahora, simplemente para que les quede en un futuro las válvulas cardíacas del equino, ¿sí? Del lado derecho o del lado izquierdo, ya las vamos a ir nombrando, ahora no quiero llenarlos de nombres todavía. Acá les dejo un esquema de lo que es una cara auricular, una cara izquierda y una cara derecha al corazón. Ahora las vamos a ir estudiando de a poco. Vamos a dar la conformación externa del corazón. ¿Qué se le ve por fuera al corazón? Dijimos que tiene forma de cono, cónica, en los ungulados, en bovino, en equino, en animales que pisan con pezuña, son los ungulados. Y tiene forma más ovoide en los carnívoros. La base mira hacia dorso craneal. ¿Sí? Todo esto es la base, mira dorso cranealmente. También tiene un ápex, que es el vértice, y está opuesto a la base. Y lo está formando a ese vértice el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho no llega hasta el vértice. Siempre es más grande el ventrículo izquierdo y más potente su pared muscular. Tiene dos caras el corazón, una cara auricular izquierda, de donde se van a ver las aurículas, que hasta ahora no las hemos nombrado, las aurículas ya las vamos a ir viendo, y una cara, que es esta que está de este lado, atrial, llamada atrial, del lado derecho, ¿sí? La cara auricular siempre es izquierda, y la atrial es la derecha. Los bordes que tiene el corazón tiene un borde ventricular derecho, que es que es el borde craneal. Esto siempre es craneal en el animal y esto es caudal. Entonces, todo este borde, incluso el ventrículo derecho, están hacia craneal. Por eso se llama borde ventricular derecho. Y el borde ventricular izquierdo es más recto y mira hacia caudal. En este caso, como es la cara derecha, me queda al revés. Esto es derecho y esto es el ventricular izquierdo. Porque el animal tiene la cabeza acá y la cola acá en esta figura. Por eso siempre tengan en cuenta qué vista están mirando, porque si no se pierden con la referencia. Y también hay surcos en el corazón que tenemos que estudiar, que son el surco coronario, que está acá en la base, todo esto es surco coronario. ¿Qué tiene el surco coronario? Tiene vasos
las famosas arterias coronarias y venas coronarias, también tiene grasa, y lo importante del surco coronario es que es el límite entre los atrios, toda esta zona internamente van a ser los atrios, y acá se nota más en la cara atrial. Entonces este surco coronario me separa los atrios que están acá de los ventrículos. Después hay dos surcos más, el coronario no se lo olviden porque es muy importante, y después hay dos surcos más que son el interventricular paraconal, es este, se ve en la cara izquierda. Este surco se llama interventricular. ¿Por qué interventricular? Porque en realidad internamente hay un tabique que me separa los dos ventrículos. Y por fuera se nota como un surco, que se llama así, interventricular paraconal. Es del lado izquierdo. Y del lado derecho, acá donde está bajando justo esta arteria coronaria, se llama surco interventricular subsinusal. Ese es del lado derecho. Tienen una explicación porque estos nombres, pero a medida que avancemos se los voy a ir diciendo. Acá tenemos, les dejo estas figuras de izquierda y derecha del corazón equino con todos los nombres para que ustedes tengan estas láminas para imprimir. Acá también tenemos por el corazón del bovino. ¿Por qué se llama cara auricular izquierda? Porque se ven estas orejitas. Aurícula significa oreja. No confundan atrio con aurícula, porque en realidad habíamos dicho que el corazón tenía 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos. Lo que pasa es que a veces de la anatomía humana se confunde decir atrio, dicen aurícula en realidad como sinónimo de atrio. Y la aurícula no es lo mismo que el atrio, porque las aurículas son como pequeñas orejas o fondos de saco de los atrios. O sea, el atrio izquierdo va a tener, por ejemplo, con el 6, acá está marcada la aurícula derecha. ¿Qué significa? Que es como una oreja del atrio derecho. Y esta es la aurícula izquierda, que es como una oreja del atrio izquierdo. Bueno, esto es lo mismo con láminas en blanco y negro para imprimir. Vamos a empezar de a poquito a ver la conformación interna. Lo vimos por fuera, el corazón, ahora lo vamos a ver por dentro. Y vamos a ir hablando de cada cámara en forma individual. ¿Qué tienen que conocer del atrio derecho? Acá tenemos una vista, esta es la vista lateral de lo que es la cara atrial o cara derecha del corazón. Entonces acá está abierto, se cortó para ver el atrio derecho. Ese atrio derecho dijimos que es la cavidad, toda la cavidad lisa que tienen el corazón, ¿sí? El atrio derecho solamente, no estamos hablando del izquierdo, solamente la cavidad del lado derecho. ¿Qué ven ahí? Esta orejita que es la aurícula derecha. Entonces, del atrio derecho sale una oreja que es la aurícula derecha. Esa aurícula derecha tiene músculos, no sé si alcanzan a ver, pero hay como unas cuerditas adentro, son músculos llamados músculos pectinados. Solamente están dentro de la aurícula, no dentro del atrio, porque el atrio, si ustedes lo miran, todo esto es liso, no tiene músculos. ¿Qué orificios tiene el atrio derecho? Esto suele ser pregunta de examen porque los tienen que conocer a todos los orificios del atrio derecho. Tiene el orificio de la vena cava craneal, el orificio de la vena cava craneal, tiene el orificio de la vena cava caudal, tiene el seno coronario, que es esta parte, el seno coronario, y tiene un gran orificio que está en esta zona, que se llama orificio atrioventricular derecho, que es el que va a conectar el atrio derecho con el ventrículo derecho, ¿sí? Un gran agujero. Y también hay otras estructuras para estudiar en el atrio derecho que son la fosa oval, ¿sí? En esta zona es la zona de la fosa oval, y una cresta terminal del atrio derecho. Está más en esta parte, la zona de la cresta terminal. Y la fosa oval es una estructura que en el feto estaba abierta y permitía comunicar, la fosa oval permitía comunicar ambos atrios en el feto, pero acá después cuando el animal nace tiene que estar cerrada. También hay una zona de seno venoso que es cuando llegan las dos venas cavas,
la craneal y la caudal y bañan toda esta parte. Y el tubérculo intervenoso es esta parte con el 5 para que no, es como para que choque la sangre y vayan hacia abajo, ¿sí? La sangre que viene desde la vena cava craneal baja y también la de la vena cava caudal. Para entrar entonces al atrio derecho tengo que cortar las venas cavas. Al cortar las venas cavas yo ya me estoy metiendo en el atrio derecho. Bueno, y acá tenemos una vista entonces del atrio derecho, imágenes reales, ¿sí? Acá están cortadas las venas cavas. Y también se ve bien la aurícula, ¿no? Dice atrio derecho con el número 1, acá lo tienen toda la cavidad del atrio derecho. El 1' es la aurícula, le dice orejuela al DAES. El 2 va a ser el ventrículo derecho, entonces acá tiene que haber una comunicación. Sí hay comunicación entre atrio derecho con ventrículo derecho, pero no con el lado izquierdo del corazón. Por eso se dice que funciona como dos bombas. Por un lado el lado derecho y por otro lado el lado izquierdo. Ya vamos a ver después, al final, si hacemos tiempo, o mando otro link con un video explicando la circulación sanguínea. Esta es una vista general entonces del atrio y del ventrículo derecho conectados. Vamos a hablar ahora entonces del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene una estructura llamada cono arterioso, que es donde comienza la arteria pulmonar, el tronco pulmonar. Y después tiene aberturas. La abertura que se llama orificio enteroventricular derecho, que es la que vimos recién, esa gran abertura que lo comunica con el atrio derecho, y el orificio pulmonar, que es donde sale la arteria pulmonar. Siempre recuerden que de los ventrículos salen arterias. Por lo tanto, el orificio que tiene para salida de arterias se llama orificio pulmonar. Ese orificio atrioventricular derecho tiene una válvula que se llama válvula atrioventricular derecha, también llamada en clínica como tricúspide. Y otra válvula que tapa este orificio pulmonar es la válvula pulmonar. Ya vamos a ver qué diferencia hay porque tienen diferente estructura. Este ventrículo derecho también tiene cuerdas tendinosas y unos músculos que se llaman músculos papilares. También hay unas trabéculas, que ya las vamos a ver en la foto, que se llaman trabécula septomarginal, una gran trabécula que va desde el tabique a la pared del ventrículo, desde la pared lateral hasta el tabique, que está en el centro. Y trabéculas carnosas. Todo esto tienen que leer del libro y mirar figuras, dónde están las cuerdas tendinosas y dónde están los músculos papilares de los ventrículos. No confundan músculos papilares, que son del ventrículo, con los músculos pectinados que yo nombré en las aurículas, porque son otro tipo de músculos. Acá tenemos una vista cranioventral del interior del ventrículo derecho y acá tenemos con el número 1, esa es la válvula atrioventricular derecha. Y esas son las cuerdas tendinosas que salen de la válvula y se fijan a unos músculos que son los músculos papilares, que están con el 3, los músculos papilares que van hacia la pared del ventrículo. ¿Cómo funciona esta válvula? Estas válvulas se abren y se cierran ante el paso de la sangre, ¿sí? Entonces pasa la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho, después esta válvula tiene que cerrarse para que no se vuelva la sangre para atrás. Entonces hay todo un mecanismo que hace que estas cuerditas trabajen en conjunto con los músculos y bueno, y hay determinados momentos donde esto se cierra o se abre. Entonces hay como una conexión. Son muy importantes las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y después tienen otra parte que está con el 4, que es la válvula pulmonar. Entonces no confundamos la válvula tricúspide con la válvula pulmonar. Esta conecta el atrio con el ventrículo derecho y esta es para que nazca la arteria pulmonar. Es diferente la estructura. Acá tenemos las válvulas atrioventriculares, son como las hojas del muérdago de Navidad, así se las suele describir. Suele haber 3 cúspides que se les llama, son como 3 hojitas, y de ahí salen las cuerdas tendinosas hacia los músculos papilares. Es diferente a la válvula pulmonar, que ya la voy a mostrar, el tipo de valva que tiene la válvula pulmonar. Esto es una sección transversa
ya más cercana al vértice del corazón, para que vean que es circular en el corte, que es el ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, que tiene pared más fina y tiene forma de media luna. Vamos a hablar del atrio izquierdo, ya nombramos la parte derecha, ahora vamos a nombrar la parte izquierda. Es más sencilla la parte izquierda, el atrio izquierdo es la gran cavidad izquierda, tiene a su vez una oreja o fondo de saco que se llama aurícula izquierda. También la aurícula va a tener los músculos pectinados y los orificios de este lado se va a llamar, orificio que tenemos llegando al atrio izquierdo es el orificio de las venas pulmonares. Son varias venas. Nosotros ya vimos pulmón, vimos que había varios lóbulos del pulmón. De cada uno de esos lóbulos va a llegar, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, van a salir de cada lóbulo una vena y esas venas van a volcar en el atrio izquierdo del corazón. En el ventrículo izquierdo, entonces ahora la sangre tiene que pasar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo también tiene cuerdas tendinosas en una parte de la válvula, con músculos papilares, con trabéculas, que quiero que busquen de los libros, ¿dónde está la trabécula? Septo marginal y las trabéculas carnosas. ¿Qué aberturas hay en el ventrículo izquierdo? Es similar al derecho, va a haber dos tipos de aberturas con dos tipos de válvulas. Uno es el orificio aórtico y otro es el orificio atrioventricular izquierdo, es decir, el que conecta el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. ¿Qué válvulas tienen? La válvula atrioventricular izquierda, también llamada mitral, que es la que tapa este agujero, este gran orificio, y la válvula, aórtica. La válvula aórtica para tapar el orificio aórtico, que es donde comienza la arteria aorta. Si yo veo un corte de la válvula aórtica, no es lo mismo que la válvula atrioventricular, no tiene las cuerditas tendinosas ni va los músculos papilares, sino que son como tres medias lunas, por eso se llaman semilunares, que son con forma de medias lunas. Lo mismo pasa con la válvula pulmonar que habíamos visto saliendo del ventrículo derecho. Acá tenemos el corte del corazón de la vaca con lo que es, con el número 1. Esos son todos los músculos pectinados que tiene la aurícula, ¿sí? Tanto la aurícula izquierda como la derecha. Miren la gran pared, el gran grosor que tiene del lado izquierdo, esto es el ventrículo izquierdo. Esta parte central es el septo o tabique interventricular, porque dijimos que no se puede mezclar la sangre del lado derecho con la sangre del lado izquierdo. Por eso tenemos todo un tabique que separa atrio derecho de atrio, esto es parte derecha, atrio derecho de atrio izquierdo, y tenemos un tabique interventricular que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Y fíjense en la diferencia de grosor del ventrículo izquierdo a la del ventrículo derecho. ¿Por qué pasa esto? El ventrículo derecho solo tiene que bombear la sangre para que el tronco pulmonar, que es la arteria pulmonar, lleve la sangre a los pulmones, y los pulmones están cerca, están pegados al corazón. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que bombear para que la sangre salga por la aorta, que está con el número 5, miren cómo sale la aorta desde el ventrículo izquierdo, entonces tiene que ser muy potente el bombeo del lado izquierdo para después distribuir la sangre por todo el cuerpo. Bueno, y esto es un corte para que ustedes vean la vista de dorsal de la base del corazón. Es como que lo miro de arriba al corazón, le dan una rebanada dorsal y ahí van a ver las distintas válvulas, ¿sí? Con el 1, la atrioventricular derecha. Con el 2, la atrioventricular izquierda. Con el 3, la de la aorta, siempre queda más central la válvula aórtica, y con el 4, la válvula pulmonar. Son distintas la estructura y distinta la forma de las válvulas. Y acá tenemos las arterias coronarias. Yo les había dicho que eran muy importantes las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque apenas nace la aorta, las primeras ramas que da son las arterias coronarias. Y son muy importantes porque ellas le dan la nutrición al propio corazón. Y las arterias coronarias van a circular por el surco coronario. No importa que ustedes hagan diferencia entre especies, yo se los dejo a esto para que lo lean, pero quiero que quede claro que
Las primeras ramas que salen de la aorta son las arterias coronarias. Y hay una coronaria izquierda y una coronaria derecha, que después van a dar ramas que van a bajar por los surcos y se van a llamar igual que los surcos. Interventricular paraconal y después del otro lado la subsinusal. Y lo importante es que estas coronarias llevan la irrigación nutricia al corazón. No es una irrigación funcional para que el corazón funcione, sino que es para darle el oxígeno al corazón. Esto se los dejo, es de la nómina anatómica, cómo se distribuye la coronaria derecha de un equino y cómo se distribuye la coronaria izquierda del equino, ¿sí? Las ramas que larga para que bajen por los surcos. Lo mismo acá tenemos la coronaria izquierda en otra vista y en colores. Acá también diferencia entre rumiante, canino y equino y suino, pero no importa tanto el patrón, es para el que quiera profundizar en el tema y que les quede como material de estudio. Bueno, hemos llegado al final, esto simplemente para recordar lo complicado que es el tórax, la disposición del corazón, la inclinación que tiene. También esto lo habíamos hablado en la clase pasada. ¿Quién le da inervación al corazón? El sistema nervioso autónomo, simpático, vienen nervios del simpático y también parasimpático le llegan nervios desde el nervio vago. Y esta es la conducción cardíaca que ustedes van a estudiar el año que viene en fisiología. Si ustedes no conocen la anatomía, no pueden interpretar todo el automatismo cardíaco, los distintos lugares donde empiezan a aparecer conducciones nerviosas y excitaciones para que el corazón funcione. Simplemente se los dejo a modo informativo. Bueno, hemos llegado al final y vamos a continuar la clase que viene con otro tema.